Bien, buenas noches. Prosiguiendo con este diplomado especializado en garantía mobiliaria, el día de hoy vamos a tocar dos temas relacionados con el proceso en segunda instancia, proceso registral en segunda instancia, cuando se apela, ¿no?, una decisión de los registradores y se eleva a conocimiento del tribunal registral. Vamos a ver las connotaciones, los plazos, ¿no?, y en qué casos procede esta apelación contemplada en el reglamento, ¿no?, en el reglamento de inscripción del registro mobiliario de contratos y su vinculación con el registro jurídico de bienes. ¿Cuál es la peculiaridad, en este caso, del recurso de apelación? En una primera parte vamos a ver todo lo concerniente a este recurso de apelación, ¿no?, contra las decisiones de los registradores, y luego vamos a abocarnos a lo que es la ejecución extrajudicial, ¿no? ¿Cómo se da el procedimiento de la ejecución extrajudicial en los casos de las garantías mobiliarias? No sabemos bien que la ley de garantía mobiliaria 28677 contempla un procedimiento especial, ¿no? A diferencia de nuestro código del apartado, ¿no?, en el Código Civil de 1984, que consideraba todo lo que es el tratamiento de la prenda, no se desarrolló muy bien el tema de la ejecución extrajudicial. Si bien cierto, en el Código Civil de 1984 se permitía, ¿no?, que las partes puedan pactar, ¿no?, puedan acordar, nombrar, ¿no?, a un representante para la venta del bien en caso de incumplimiento de la obligación, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido, pues, bien desarrollado, al punto que si no consideraban, ¿no?, si las partes no consideraban en el contrato la ejecución extrajudicial, simple y llanamente, en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor, pues el camino natural, ¿no?, tenía que ser la vía judicial, y con todo lo que ocasionaba, pues, un procedimiento judicial, ¿no?, que no es célere, que, pues, tiene plazos muy largos, en fin. Entonces, en la segunda parte vamos a ver todo lo relacionado a la ejecución extrajudicial, ¿no? Bien, ya en la anterior clase, con el anterior especialista, habrán visto que la ley de garantías mobiliarias, ¿no?, y básicamente el reglamento del registro mobiliario de contratos, contempla en el caso de la calificación registral dos tipos de calificaciones, ¿no?, la calificación plena y la calificación semiplena. ¿Por qué la calificación plena y la calificación semiplena? La calificación semiplena básicamente está pensado cuando la constitución de la garantía se hace vía formulario de inscripción, ¿no? Vía formulario de inscripción. ¿Y por qué esta ley de garantía mobiliaria ha instituido o ha establecido, ¿no?, la constitución de la garantía vía formulario de inscripción? ¿No? Precisamente porque el anterior sistema prendario ha sido muy criticado por el tema de falta de celeridad, por el tema de la mora, por el tema de que no existía una celeridad en el movimiento crediticio, ¿no?, como que estaba muy lento, muy rezagado. Entonces, precisamente, esta ley de garantía mobiliaria ha tratado de corregir. ¿Y cómo lo está corrigiendo? Con el tema de la implementación de los formularios registrales, que pues tienen un procedimiento especial. Incluso estos
el registrador no puede observar en el caso de que exista ciertas, en el caso de que no haya tracto, ¿no? O algunos pequeños errores en esos casos, o alguna omisión subsanable. En esos casos el registrador, por ejemplo, no puede observarlo. Simple y llanamente lo que tiene que hacer es una anotación preventiva. Entonces, ¿por qué se dice que el tratamiento de estos formularios de inscripción ameritan una calificación semiplena? ¿No? Porque si comparamos con la calificación plena contemplada en el reglamento de los registros públicos, ¿no? Vamos a tener que el tratamiento general de calificación de todos los títulos, ¿no? Y los plazos contemplados en el reglamento general de los registros públicos, pues son mayores a los establecidos, a los plazos y a los procedimientos que contempla nuestra ley, ¿no? La ley, el reglamento, mejor dicho, el reglamento de inscripción del registro mobiliario de contratos. Es decir, el registro mobiliario de contratos, el reglamento del registro mobiliario de contratos establece un procedimiento especial, un procedimiento más corto, un procedimiento más ágil, ¿no? A través de los formularios de inscripción. Es por eso que se dice que es una calificación semiplena, ¿no? Entonces, ¿a qué viene se podría decir, este pequeño repaso o este pequeño recordatorio, ¿no? De lo que ya el anterior docente ha explicado? Porque precisamente cuando vamos a tratar el tema del procedimiento registral en segunda instancia, nos vamos a dar cuenta que en cuanto a los actos que serían materia de impugnación, no está pues considerado las observaciones de los registradores. ¿Por qué? Porque, como les decía, el tratamiento de los formularios de inscripción, es decir, cuando uno constituye una garantía mobiliaria mediante formulario de inscripción, entonces esta calificación al formulario de inscripción, al acto contenido en este formulario de inscripción, no va a meritar una calificación plena, ¿no? Calificación plena contemplado pues en el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, como es 7 días, 5 días, 7 días para calificar el título, 5 días para en caso de que se trate de títulos, ¿no?, que han sido observados, la subsanación. No, va a tener un tratamiento especial en cuanto a los plazos y también en cuanto a la calificación, ¿no? Y también en cuanto a la calificación. Bien, entonces, el recurso de apelación, considerado como un recurso impugnatorio, sabemos bien que está constitucionalmente reconocido, ¿no?, el debido procedimiento administrativo. Y el debido procedimiento administrativo comprende el derecho a impugnar los actos de la administración, ¿no?, ya sea a través de los recursos contemplados en la misma norma, ¿no?, que regula la institución, o también a la vía judicial, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de esa premisa y considerando que el procedimiento registral es uno de carácter especial, porque no lo podemos comparar, ¿no?, con el procedimiento administrativo regulado pues en la Ley de Procedimiento General, ¿no?, de procedimientos generales, ¿correcto? No lo podemos comparar porque en el procedimiento general administrativo se contemplan otro tipo de recursos, como es el de revisión, ¿no?, el de reconsideración y el de apelación. Pero dado que el procedimiento registral es uno de carácter especial, ¿no?, regulado precisamente en el texto único ordenado, ¿no?, nuestro Reglamento General de los Registros Públicos,
Entonces, acá se considera el recurso de apelación para poder impugnar, ¿no?, aquellos actos de los registradores, ¿no?, pues actos o decisiones que se expidan pues como resultado de la calificación de un título, ¿no? Entonces, en el presente caso, vamos a ver en qué casos procede el recurso de apelación, pero enfocado, ¿no?, al tema de la calificación de los formularios registrales. Formularios registrales que constituyen pues un medio por el cual, ¿no?, un instrumento a través del cual se constituyen las garantías, o también se pueden pues inscribir otros actos, ¿no?, los actos contemplados en la ley de garantía mobiliaria, ¿no? También se puede levantar las garantías, la cancelación de las garantías mobiliarias, ¿no?, que también, si están contenidos en un formulario registral, estos se podrán levantarse. Entonces acá tenemos que el recurso de apelación procede contra las tachas sustantivas, ¿no? ¿Cuándo se dan las tachas sustantivas? El mismo reglamento, ¿no?, prevé en qué casos se da la tacha sustantiva, ¿no? Por ejemplo, el artículo 31 del reglamento de inscripciones del registro mobiliario de contratos y su vinculación con el registro jurídico de bienes, ¿qué establece? ¿Qué prevé? Nos dice que la tacha ocurra cuando no conste el nombre o documento oficial de identidad del constituyente de la garantía mobiliaria o del contratante cuyo bien mueble es objeto del acto o contrato que lo afecta. Cuando la formalidad del acto constitutivo señalado en el formulario no revista la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad, se omita el sello, firma u otro requisito en la certificación notarial. Es decir, en el caso de que se haya constituido una garantía mobiliaria vía formulario de inscripción y no se haya cumplido con alguna formalidad prevista precisamente para ese tipo de formularios, en esos casos, imaginémonos que es un formulario de inscripción donde obviamente para la constitución de garantía pues tiene que cumplir con una serie de requisitos y cuáles son los datos que tiene que contemplar, cómo se tiene que llenar ese formulario. El formulario pues se tiene que llenar previamente con los datos del deudor, del constituyente, del acreedor, o su DNI, o si es una persona jurídica, su razón social, su partida, en fin, su domicilio, ¿no?, el monto del gravamen, la valorización del bien, ¿no?, la duración, cuál es la duración de la garantía mobiliaria, ¿no?, la vigencia, el nombre del representante, ¿no? O si van a optar por la vía judicial tendrán que señalarlo ahí, no vamos a optar por la vía judicial, o si van a optar por la vía extrajudicial en caso de incumplimiento de la obligación tendrán que consignarlo y también tendrán que señalar ahí el nombre del representante. Entonces, como ustedes pueden observar, hay datos, ¿no?, que no se pueden prescindir, ¿no?, en el formulario. Entonces, cuando, por ejemplo, y nos dice que tiene que estar con certificación notarial. Imaginemos que se omita la certificación de las firmas, ¿no?, por el notario. Entonces es una causal para la tacha. Si a mí me presentan ese formulario de inscripción de una garantía mobiliaria donde falta la firma del notario o el notario no ha certificado debidamente la firma de los intervinientes, entonces se ha incurrido en una causal de tacha. Yo tendré que tachar ese título, ¿no? Ahora, si el usuario considera o no está de acuerdo con esa tacha, podrá apelar, podrá interponer su recurso de apelación. El recurso de apelación, ¿no?, se eleva el recurso de apelación al tribunal registral. Es otra instancia que lo va a revisar, ¿no? Ya no el registrador, sino el tribunal registral.
Entonces ya el tribunal registral, los vocales del tribunal registral revisarán si pues está correctamente tachado o no. O puede ser también por un tema de liquidación. Ustedes saben que se tienen que pagar derechos registrales. Entonces puede ser que el usuario no esté de acuerdo con el derecho líquido, con el monto que tiene que pagar. Y dice, yo tengo que pagar menos, o no es así, o es demasiado, entonces apela. Entonces, utiliza el instrumento del recurso de apelación para poder impugnar esa liquidación. No estoy de acuerdo, señor registrador, con esta liquidación que usted ha efectuado, a mí me parece que debo pagar menos. Apela. Entonces el registrador lo que tiene que hacer es elevarlo al tribunal registral. Ya el tribunal verá si confirma, no lo confirma, si lo revoca, en fin, ¿no? Entonces, la norma señala de manera taxativa respecto a qué actos se puede interponer el recurso de apelación, ¿no? Respecto a qué actos se puede interponer el recurso de apelación. Este reglamento no considera, ni tampoco el reglamento del TUO, ¿no? El Reglamento General de Registros Públicos, como medios impugnatorios, otro tipo de recursos que no sea el de apelación, ¿no? Otro tipo de recursos que no sea el de apelación. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que el usuario puede interponer su apelación cuando considere pues que no está de acuerdo, ¿no? Ahí tenemos las tachas sustantivas, ¿no? Ahí tenemos las tachas sustantivas, es decir, cuando el registrador ha tachado el título, pero ha tachado porque ha incurrido, ¿no?, en algunas omisiones contempladas en la misma norma, ¿no? Entonces, en el caso de los formularios de inscripción, por ejemplo, tienen pues requisitos o la forma como debe ser llenado este formulario es bastante estricto y tiene que considerarse tal cual dice la norma, porque si se omite algún dato relevante, ¿no?, entonces pues prácticamente incurriría ese título, caería en la tacha, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las suspensiones. ¿Cuándo se dan las suspensiones? ¿No? Imaginémonos que antes de yo presentar mi garantía mobiliaria contenida en un formulario de inscripción, mucho más antes presenté otro y tal vez lo abandoné. Entonces hay uno adelante, hay uno que se ha presentado primero, igual, pero está primero, ya en el tiempo ya ganó prioridad. Entonces yo lo tendría que suspender, porque hay uno similar en todo que ya le antecedió, ¿no? Ya le antecedió. Entonces por eso yo tendría que suspenderlo. Lo suspendo hasta que se defina la situación del primer título que se ha presentado. Mientras tanto yo no puedo inscribirlo, ¿no?, el título posterior. Entonces puede ser que el usuario no esté de acuerdo con esa suspensión. También puede ser objeto de apelación, ¿no? Asimismo, en el caso de la denegatoria de conversión de asiento preventivo, en definitivo a que se refiere el artículo 52 de este reglamento. Lo que pasa en el artículo 52 de este reglamento de inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos considera, ¿no?, que en el supuesto de que el usuario considera que hay un error por parte del registrador al anotar preventivamente su garantía mobiliaria, ¿no?, cuando pues para él cumplía con todos los requisitos, estaba todo en orden, ¿no?, había tracto, no había nada que subsanarse. Entonces para el usuario este título pues ameritaba inscribirse, ¿no? Pero para el registrador había algo que tenía que subsanarse, pero como no puede observar porque es un formulario de inscripción, entonces anota preventivamente, pero anota con la constancia, ¿no? Hay un rubro donde deja constancia por qué razón es que se está anotando solo preventivamente esa garantía mobiliaria contenida en el formulario de inscripción.
señalando pues cuál es el motivo por el que está anotando preventivamente, cuál es el defecto subsanable que el usuario durante el plazo de vigencia de la anotación preventiva tendría que subsanar, o tal vez la falta de tracto, en fin, ¿no? Entonces, en el caso de que el usuario piense que el registrador se ha equivocado, ha tenido un error de apreciación, en fin, y solicita la rectificación y que se convierta en definitiva esa anotación preventiva, y el registrador dice, no señor, sí hay un defecto subsanable, pero sí lo hay, para mí tienes que subsanarlo, yo no lo puedo convertir, no ha sido un error de apreciación mío. Entonces, frente a ese tipo de denegatorias, cuando el registrador pues se ratifica en el hecho de que corresponde una anotación preventiva y no la inscripción definitiva, entonces en esos casos el usuario puede apelar, ¿no? Puede apelar, porque el usuario dice que no debiste tú, registrador, anotarlo preventivamente diciendo, ¿no? Y ahí haciendo una constancia de que hay un defecto subsanable, es por eso que no se está anotándose definitivamente, ¿no? Entonces, si es así, y si el registrador pues reitera su posición inicial de anotación preventiva, entonces en esos casos pues el usuario tiene la vía expedita para poder apelar esa decisión del registrador. Como les decía hace un rato, el tratamiento que la Ley de Garantía Mobiliaria y el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos que le da al formulario de inscripción, nótese que es esta Ley de Garantía Mobiliaria la que crea, ¿no?, este medio o este instrumento, ¿no?, que es el formulario de inscripción para poder constituir las garantías mobiliarias, que es un formato aprobado por la SUNAR, ¿no?, precisamente para poder agilizar, ¿no?, las garantías mobiliarias, el trámite de las garantías mobiliarias, para que no se demore mucho y pues los créditos rápido puedan expedirse, exista un movimiento económico, se mueva la economía, en fin, ¿no? Entonces, la idea, el propósito, el objetivo central por el que se ha creado, por el que se ha establecido en la Ley de Garantía Mobiliaria y en el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos, el formulario de inscripción, es decir, la garantía mobiliaria, ¿no?, a través de los formularios de inscripción o cualquier acto, ¿no?, los actos que afectan los bienes, ¿no?, por ejemplo, los arrendamientos operativos, en fin, los actos contemplados en esta ley pueden hacerse por formulario, o también las cancelaciones de la garantía, ¿no? Entonces, esa ha sido la idea. Es por eso que la norma ha establecido un procedimiento de calificación bastante acelerado de los formularios de inscripción. Incluso, como les estaba diciendo hace un rato, no permite en la calificación, cuando el registrador califique, no permite que sea observado. Puede ser tachado, puede ser liquidado, puede ser también suspendido, ¿no? Por ahí dice, puede ser suspendido por los casos que hace un rato le decía, ¿no? Liquidado, tachado, suspendido, puede ser inscrito, pero menos observado. Ahora, si el registrador encontraba algún defecto subsanable o falta de tracto, imagínense que el que está constituyendo no es el propietario del bien, ¿no? Falta de tracto, no es, porque el propietario o el titular del bien vehicular aparece Pedro Rojas, y en esta constitución de garantía, en el formulario aparece Gabriela Rosas. No lo es, falta de tracto no hay,
no hay tracto. El propietario no es el que está otorgando. En esos casos, obviamente, sería pues ese título candidato para ser observado. Pero como les decía, el tratamiento de los formularios de inscripción amerita una calificación semiplena, no rigurosa, como sí se da, ¿no?, en otros títulos que les corresponde la calificación plena, que es conforme a los plazos y procedimientos que contempla el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. En este caso es un tratamiento especial por esas motivaciones que yo les señalaba anteriormente, por el hecho de hacerlo más acelerado, por el hecho de que el usuario, ¿no?, o el acreedor pues tenga una herramienta ágil, ¿no?, una herramienta más célere, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo. Es por eso que cuando la norma, ¿no?, prevé en qué casos, la norma establece el recurso de apelación, los casos en los que deben ser apelados, aquí básicamente se está refiriendo al tratamiento de los formularios de inscripción. ¿En qué casos los formularios de inscripción son tachados? En esos casos procede el recurso de apelación. En el caso de los formularios de inscripción, ¿no?, obviamente que contienen un acto, pues la garantía mobiliaria, en fin. En el caso de que sean suspendidos, ahí procede el recurso de apelación. La denegatoria de conversión, las decisiones de los registradores y certificadores respecto de la solicitud de expedición de certificado, son los abogados certificadores los que expiden la publicidad, ¿no?, la publicidad de los diferentes registros, en este caso del registro jurídico de bienes y del registro mobiliario de contratos, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente deben de tener en cuenta, ¿no? Esta apelación, este recurso de apelación se da o es una herramienta que el usuario en su momento lo va a emplear cuando va a impugnar estos actos. Pero estos actos se han dado en el contexto, ¿no?, de la calificación de los formularios de inscripción. Ahora, imaginémonos que tenemos una garantía mobiliaria por escritura pública, ¿no? Calificación semiplena, calificación registral, de hecho, calificación plena. Calificación plena. La calificación semiplena solo se da en los actos contenidos en formularios de inscripción. Actos. Uy, parece que esto no está. Actos contenidos en formularios de inscripción. Formularios de inscripción aprobados por la SUNAR. Estos actos contenidos pues pueden ser las garantías mobiliarias, u otros actos inscribibles señalados en la misma norma. Llámese arrendamientos, fideicomisos, ¿no?, arrendamientos operativos, en fin. La calificación plena es pues todos los otros instrumentos que no sean el formulario.
otros instrumentos diferentes al formulario registral. Al formulario registral. Aquí estamos hablando escrituras públicas, aquí estamos hablando, ¿no? Los partes judiciales, resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, etcétera. Es decir, el reglamento del registro mobiliario de contratos y la ley de garantía mobiliaria establece en la calificación registral, ¿no? En la calificación registral establece plazos y procedimiento especial en el caso de tratarse de garantías mobiliarias u otros actos contenidos en formularios de inscripción. Como les decía, aquí hay plazos cortos, no se puede el registrador no puede observar, en fin, plazos cortísimos, porque la idea era agilizar, mover la economía, hacerlo más rápido el sistema crediticio en el Perú, ¿no? Esa fue la idea. Es por eso que el formulario de inscripción constituye pues el instrumento, ¿no? Por el cual se puede contener una garantía mobiliaria, ¿no? Y es un instrumento para poder inscribirse en los registros públicos, ¿no? Entonces, a estos actos contenidos en formularios de inscripción le corresponde una calificación semiplena, no es plena, ¿no? La calificación semiplena es plazos, procedimientos especiales contemplados en la ley de garantía mobiliaria y en el reglamento, porque se trata de formularios de inscripción, por ese tema, ¿no? De agilizar, de hacerlo más rápido, de que haya un movimiento de la economía. La calificación plena puede ser cualquiera de los actos también contemplados en la ley de garantía mobiliaria, pero puede estar contenido en otros instrumentos, por ejemplo, una escritura pública, por ejemplo, una resolución judicial que ordena una medida cautelar de un embargo en forma de inscripción, ¿no? No va a ser una calificación semiplena, porque la calificación semiplena es solamente para actos contenidos en formularios de inscripción aprobados por la SUNAR. La calificación plena es para actos contenidos en cualquier otro instrumento, excepto formulario de inscripción. Puede ser, pues, escrituras públicas, puede ser las resoluciones judiciales que ordena el juez y los embargos en forma de inscripción, las resoluciones administrativas, por ejemplo, un embargo en forma de inscripción en un procedimiento coactivo, ¿no? Esta calificación plena, los plazos y procedimientos se regularán por el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. 7 días, subsanación 5 días, en fin, ¿no? Aquí los plazos son más cortos, aquí los plazos obviamente son mayores. Entonces, esa apelación contemplada en la norma respecto a esos actos es en este contexto de la calificación semiplena, cuando se está calificando formularios de inscripción, actos contenidos en formularios de inscripción, ¿no? Actos contenidos en formularios de inscripción, ¿correcto? Porque si uno va a apelar actos contenidos en otros instrumentos, o ya sea resoluciones judiciales, administrativas, entonces pues se va a llevar a cabo los plazos, los términos, ¿no? Se va a llevar a cabo de acuerdo a lo previsto en el Reglamento General de los Registros Públicos. Aquí sí, la observación del registrador podrá ser observada, ¿no? No hay un tratamiento especial como sí la norma da a los formularios de inscripción.
¿no? Aquí sí procede pues contra las observaciones, contra las liquidaciones efectuadas por los registradores, contra las tachas sustantivas, en fin, ¿no? Entonces hay que tener claro en qué contexto y el recurso de apelación contemplado en nuestra norma de garantías mobiliarias y en el reglamento del registro mobiliario de contratos se da pensando, ¿no? Teniendo en cuenta que los actos, ¿no? Que se trata de actos contenidos en formularios de inscripción, ¿correcto? Bien, eso hay que tenerlo claro. Revisión del recurso de apelación. Una vez que el registrador recibe el recurso de apelación interpuesto por el usuario, ¿no? Lo que tiene que hacer es elevarlo al tribunal registral y hay un plazo que contempla la norma para que el registrador lo pueda elevar y el plazo también es cortísimo, ¿no? Es 2 días. Dice, recibido el recurso, el registrador procederá a efectuar la anotación de apelación en la partida registral respectiva, ¿no? Acá dice, procederá a efectuar la anotación de apelación. Claro, esto es antes, ¿no? Antes de elevar al tribunal registral, el registrador tiene que anotar esa apelación. Si, por ejemplo, se trata de una garantía mobiliaria de un vehículo, pues que ya tiene una partida en el registro jurídico de bienes, entonces ahí se anotará la apelación. Se ha interpuesto recurso de apelación contra la tacha, ¿no? Contra la tacha emitida por el registrador con tal fecha, ¿no? Mediante tal título. Ahí se va a anotar una anotación de la apelación en la partida. Si se trata, ¿no? de bienes comprendidos, pues que ya tienen una partida registral en el registro jurídico de bienes, por ejemplo, los vehículos, ¿no? En el registro jurídico de bienes. Puede ser en el formulario que sea una garantía mobiliaria respecto a esos bienes, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que ya hay una partida en el registro mobiliario de contratos? Es decir, no se trata de un bien, ¿no? Registrado en el registro jurídico de bienes, sino de cualquier otro bien, televisores, máquinas de coser, en fin, ¿no? Que se ha inscrito en el registro mobiliario de contratos. Ustedes saben que habíamos dicho en las anteriores clases que cuando se trata de garantías mobiliarias, ¿no? que tienen que ver con bienes registrados en el registro jurídico de bienes, es ahí donde se tiene que inscribir. Todo su historial ahí tiene que estar, ¿no? Pero si se trata de bienes que no están registrados en este registro jurídico de bienes, entonces esto va a meritar que se inscriba en el registro mobiliario de contratos. Se generará una partida, ¿no? Se generará una partida. En este caso, imagínense que la apelación sea precisamente de bienes que no están comprendidos en el registro jurídico de bienes, no tienen una inscripción. Entonces, ¿dónde se va a anotar? Si ya tiene una partida, imagínense que sea una modificación, ¿no? Vía formulario se está haciendo una modificación. O una cancelación, ya tiene una partida. El registro mobiliario de contratos ya tiene una partida en el RMC. ¿Correcto? Y es una cancelación que se ha presentado vía formulario de inscripción, ¿no? Entonces, si es una apelación, ¿no? Contra la decisión, tal vez lo ha tachado el registrador, ese título que contenía el formulario de inscripción de la cancelación de la garantía, lo ha tachado el registrador, entonces esa apelación, el acto de apelación, el recurso en sí, se va a anotar, antes de elevarse al tribunal registral, se va a anotar en la partida que ya tiene, ¿no? en el registro mobiliario de contratos. En la partida que ya preexiste, ya tiene, porque si han pedido una cancelación vía formulario es porque antes ya se ha inscrito la garantía mobiliaria vía formulario, ¿no? Y ya existe una anotación, y existe un registro en el RMC, ¿correcto? Y es ahí, ¿no? donde se tiene que anotar
en el caso de que se apele, ¿no? Se apele un título que contiene pues un formulario de inscripción de cancelación de la garantía que previamente ya tenía registro, ya estaba inscrito en los registros públicos, ¿no? Eso sucede cuando ya tienen una partida. Por ejemplo, en este caso del RMC que les decía, que ya tiene una inscripción. En el caso del bien vehicular, ya tiene una inscripción en el registro, ahí se tendrá que anotar la apelación. Pero ¿qué pasa? Si es una constitución de garantía vía formulario de inscripción y son bienes no inscritos en el registro jurídico de bienes. Imagínense que se trate de, no sé, de sillas, no tiene inscripción, son bienes. Son bienes que no tienen la inscripción en el registro jurídico de bienes. ¿Qué nos dice la norma en esos casos? ¿Dónde se va a anotar la apelación? Apelan, ¿no? Apelan porque imagínense que el registrador lo haya tachado. No corresponde por tal cosa, ¿no? Porque no cumple el formulario de inscripción con las formalidades preestablecidas en la norma, tacha sustantiva, lo tachó. Y el usuario no está de acuerdo. Pero como es la primera vez, es su primera garantía, y los bienes no tienen una inscripción en el registro jurídico de bienes, ¿no? Son bienes, o genéricos, en fin. Entonces, la norma dice que en esos casos, el registrador abrirá una partida especial para tales efectos. Se va a abrir una partida solo para el efecto de anotar la apelación en esa partida, ¿no? Desde la fecha que yo he estado, estoy trabajando en garantías mobiliarias, desde julio del 2014 más o menos, no he tenido este tipo de casos. No he tenido casos como el que la norma señala, ¿no? No me he visto obligada en algún momento de abrir una partida especial tan solo para anotar la apelación del título, ¿no? Pero acá la norma lo dice. Dice, recibido el recurso, el registrador procederá a efectuar la anotación de apelación en la partida registral, ¿no? En la partida respectiva. De no existir antecedentes de inscripción en el registro jurídico de bienes, lo que le decía hace un rato en el ejemplo del vehículo, ¿no? Ni en el RMC, el registrador abrirá una partida especial para tales efectos y remitirá el recurso al tribunal registral acompañado del título en un plazo no mayor de 2 días contados desde la fecha de su recepción. Es un plazo cortísimo, ¿no? Es un plazo cortísimo. Pero ahí pues el registrador se ve obligado, ¿no? Si es que no hay antecedentes registrales, ya sea en el RMC o en el registro jurídico de bienes, no hay antecedentes, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es antecedentes registrales, me refiero, una partida electrónica donde pueda anotar la apelación. Entonces la norma le dice que tiene que aperturar, tiene que abrir una partida especial para ese efecto, ¿no? Una partida especial. Bien, sigamos. ¿Y cuánto tiempo tiene el tribunal para poder resolver la apelación? También es un plazo corto, ¿no? Son 15 días hábiles. Ahí tenemos. Toda resolución emitida por el tribunal registral se expedirá bajo responsabilidad en el plazo de 15 días hábiles contados desde el ingreso del expediente a la Secretaría del Tribunal. Puede ampliarse un poco, pero esto es de manera excepcional, ¿no? Cuando es por causa debidamente justificada, la sala requiera de un plazo mayor, deberá solicitar a la presidencia del tribunal registral la ampliación correspondiente antes de vencerse el plazo señalado. Básicamente cuando se refiere, por ejemplo, a varios bienes, ¿no? O son títulos un poco complejos, que obviamente en 15 días no lo va a poder resolver por la complejidad que tiene o por los bienes que comprende. Imagínense que se trate de 20, 30 bienes o 50 bienes, ¿no? Entonces, revisar cada uno de los bienes involucrados, ¿no? en este título, obviamente amerita un tiempo pues
más prolongado, ¿no? Entonces es por esa razón que la norma prevé que en los casos que el tribunal considere que necesita un plazo mayor, ¿no? Y de manera excepcional, pedirá al presidente del tribunal, ¿no?, la ampliación correspondiente. Ahí pues alegará el título es complejo, comprende muchos bienes, o hay pues otros actos que ocasionan de que el título sea un tanto difícil, ¿no? Difícil de poder verlo en un plazo corto, de poder evaluarlo. Entonces, por esa razón puede pedir un plazo adicional. Ahora, ¿de qué manera el tribunal puede decidir, ¿no? Sabemos que es segunda instancia, pero ¿qué es lo que cuáles son las decisiones, ¿no?, frente a un título apelado? ¿Cuáles son las decisiones que puede optar el tribunal registral, ¿no? Habíamos dicho que el recurso de apelación procede contra las tachas sustantivas, contra las liquidaciones, contra las suspensiones, ¿no?, y las decisiones emitidas pues por el registrador y el abogado certificador en el tema de las publicidades, ¿no? Entonces, acá tenemos que en el caso de que el tribunal registral confirme la liquidación, o sea, el registrador ha liquidado el título y el usuario no está de acuerdo con la liquidación, sube al tribunal registral y el tribunal registral confirma la liquidación, dice, está bien liquidado, usted, señor usuario, tiene que pagar ese monto, está bien liquidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tribunal registral? En este caso debe de comunicarse al usuario, ¿no?, al apelante, y también al registrador, o sea, de manera simultánea, para ganar tiempo, ¿no? No solamente comunica al usuario, en este caso al apelante, sino también al registrador, ¿no? Entonces, el usuario pues tiene un plazo para poder cumplir, ¿no? El interesado tendrá 4 días contados desde la notificación de la resolución respectiva para cumplir con efectuar el pago del mayor derecho. Tiene solamente 4 días para cumplir con pagar, ¿no?, ese monto liquidado, ¿no? Cumplido dicho requerimiento, el registrador tendrá 3 días para extender los asientos de inscripción. El usuario tiene 4 días para cumplir. Una vez que cumpla, el registrador tiene 3 días para poder extender el asiento de inscripción. Claro, como ya pagó los derechos liquidados, entonces el registrador no le queda otra que inscribirlo, ¿no? Inscribirlo. Y para ello tiene 3 días. 3 días para extender los asientos de inscripción. ¿Y qué pasa si el título, ¿no?, tachado el título apelado y vencido el plazo para la interposición de la acción contenciosa administrativa? Si esta correspondencia, el registrador cerrará la partida especial que se hubiera abierto. Imagínense que la tacha ha sido apelada, la tacha sustantiva, ¿no? El título ha sido tachado sustantivamente por el registrador, ¿correcto? Este apelado, han confirmado en el superior, la tacha, regresa la tacha y obviamente se notifica al usuario, ¿no? Y vencido el plazo para el contencioso administrativo, claro, porque frente a esa tacha todavía el usuario el usuario puede acudir a la vía judicial, ¿no?, vía contencioso administrativo, ¿no? Pero vencido ese plazo, ya el título, generalmente nosotros llamamos una retacha, para que salga del sistema. Nuevamente lo sacamos del sistema vía una tacha. Pero hay un tema especial. ¿Recuerdan de la partida especial que se había generado, ¿no?, para solo consignar la apelación? Entonces, en esos casos, si la tacha ha sido confirmada y vencido ya el plazo para poder interponer el contencioso administrativo en la vía judicial, entonces esta partida tendrá que cerrarse, ¿no? Esta partida especial que se había generado tan solo para efectos de anotar la apelación, esta partida, ¿no?, se cerrará la partida especial que se hubiera abierto,
¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más? Procedimiento para títulos mixtos. Eso se da cuando confluyen, ¿no? Tanto títulos, actos contenidos en formularios de inscripción que amerita una calificación semiplena, con actos, ¿no? Con instrumentos que ameritan pues una calificación plena. Por eso es que se dice títulos mixtos. Hay títulos que pueden comprender ambos actos. Entonces, más o menos acá dice cuáles son los lineamientos, ¿no? Cómo es que se tiene que efectuar la calificación y cómo es que la sala también debe considerar, ¿no? Este tipo de títulos mixtos, ¿no? Cuando confluyen prácticamente dos instrumentos, uno que amerita una calificación semiplena y otro una calificación plena, ¿no? Ahora, entramos al tema de la ejecución de la garantía mobiliaria. Habíamos dicho en anteriores clases, ¿no? Que el acto constitutivo de la garantía mobiliaria debe comprender datos que contempla la norma, ¿no? Cuya consideración debe estar, en este caso en el formulario de inscripción. Datos relevantes y de obligatorio cumplimiento que deben de constar en el acto de la garantía mobiliaria, ¿no? Ahí teníamos el nombre del acreedor, el nombre del constituyente, el nombre del deudor, sus documentos de identidad, ¿no? Y si se trata de su domicilio, y si se trata de una persona jurídica, ¿no? Su razón social, su partida electrónica, en fin, su RUC. ¿Qué otros datos más nos pide la norma para constituir la garantía mobiliaria? ¿No? Nos pide el monto del gravamen, nos pide el monto de la valorización, nos pide la vigencia de la garantía mobiliaria, ¿no? ¿Qué más nos pide? Nos pide cuál es la vía que se va a optar en el caso de incumplimiento de la obligación. En caso de incumplimiento de la obligación, ¿no? Imaginémonos que esta es la garantía. Un ratito. Garantía mobiliaria, datos, acreedor, constituyente, deudor, domicilio, documentos de identidad, en fin, ¿no? Si es persona jurídica, su razón social, su personería jurídica, su partida registral, en fin. Valor del bien, el gravamen, ¿no? Y acá está la forma de ejecución. La forma de ejecución. Ahora, las partes pueden pactar cuál es la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma de ejecución que van a optar en el caso de que el deudor incumpla su obligación? En algunas constituciones de garantía, las partes pueden pactar que en el supuesto de un cumplimiento de garantía mobiliaria, de la garantía de la obligación por parte del deudor,
¿no? Van a optar por irse a la vía judicial, ¿no? Pero también pueden decir que pueden optar por la vía extrajudicial. Y la norma también prevé que pueden pactar por la adjudicación del bien. Por la adjudicación del bien, lo que se conoce como el pacto comisorio. Ustedes saben que en el sistema prendario estaba prohibido el pacto comisorio. Estaba prohibido que el acreedor se quede con la cosa que constituye la prenda. Se quede, ¿no? Porque por incumplimiento del deudor se queda con la cosa. Eso estaba prohibido en el sistema prendario. Pero en esta ley de garantía mobiliaria se permite el pacto comisorio. Al final deja a las partes este procedimiento de ejecución extrajudicial. Deja a los contratantes y básicamente en el representante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En la constitución de la garantía, entre otros datos que se van a consignar, la forma de ejecución. Se va a considerar la forma de ejecución. Puede ser judicial, extrajudicial y la adjudicación. La adjudicación. Bien, entonces, cuando uno constituye la garantía mobiliaria, las partes, entre otros aspectos que tienen que considerar en el acto de la constitución de la garantía, tienen que consignar o tienen que señalar la forma de ejecución. Es decir, en el caso de incumplimiento de la garantía por parte del deudor, ¿no? ¿Qué forma de ejecución van a contemplar? Si en el caso de que incumpla el deudor, se van a ir a la vía judicial, van a optar por la vía extrajudicial y van a nombrar a un representante para que pueda vender el bien, o pueden optar por la adjudicación por parte del acreedor. Es decir, el acreedor se queda con el bien. Se queda con el bien, ¿no? Entonces, generalmente en los contratos que yo he visto hasta ahora, ¿no? En mi experiencia como registradora, veo pues que las partes pactan, señalan los tres. Al final es el acreedor, en caso de incumplimiento, puede optar cualquiera de los tres. No señalan los tres. En caso de ejecución puede ser vía judicial, extrajudicial o puede ser una adjudicación. Cualquiera de los tres, ¿no? Pero en esta ocasión, la vía judicial ya sabemos, ¿no? Que es un procedimiento ante la vía judicial, un proceso de, ¿no? Más engorroso, con plazos más largos, en fin, ya sabemos en la vía judicial cómo se va a llevar a cabo. Pero la norma, la Ley de Garantías Mobiliarias y el reglamento del Registro Mobiliario de Contratos prevé que en el caso de optarse por la ejecución extrajudicial, se tiene que designar a un representante, ¿no? Es como un apoderado que ambas partes designan para que este apoderado, en el caso de que el deudor incumpla con la obligación, este apoderado, ¿no? Una vez que el acreedor le comunica que hay incumplimiento, podrá vender el bien. Podrá vender el bien a un tercero, ¿no? Entonces, o también si se ha acordado la adjudicación, entonces también se tendrá que designar un representante, y este representante, a instancias del acreedor, una vez que el acreedor le comunica que el deudor ha incumplido con su obligación, entonces el acreedor puede decir:
voy a optar por la adjudicación. Entonces este representante tendrá que efectuar, ¿no?, la transferencia del bien en materia de garantía al acreedor, ¿no? Entonces, la norma, la Ley de Garantía Mobiliaria y su respectivo reglamento prevé el procedimiento y la forma de cómo se tiene que llevar a cabo este procedimiento extrajudicial, que básicamente se deja a las partes, es como un proceso de autotutela. Ya las partes, ¿no?, se encargan de cómo llevan este procedimiento de venta del bien, en fin, ¿no? Es el representante o es el apoderado que ellos nombran quien pues se va a encargar de la venta del bien, ¿no? Entonces, hay muchos estudiosos pues del tema de garantías mobiliarias que dicen que este tema se ha pasado de un sistema donde prácticamente se permitía, ¿no?, que el deudor prácticamente no cumpla con su obligación, porque como se tenían que ir al proceso judicial, en el sistema prebendario estoy hablando, ¿no?, donde pues se demoraba años y se perjudicaba al acreedor, ¿no?, porque pues no recuperaba su crédito, se veía tantos años que pasaba, entonces quien se beneficiaba era el deudor. Pero con este sistema como que más se está inclinando la balanza por el acreedor, no, porque el acreedor, uno puede adjudicarse el bien, otro puede nombrar un representante para que pueda vender a un tercero el bien, en fin. Entonces la adjudicación se da pues de una forma que no hay ningún tipo de control, ¿no? No hay ningún tipo de control por una instancia administrativa que pueda verificar si realmente hay incumplimiento o no por parte del deudor, ¿no? Se critica por eso, ¿no? Se critica por eso. Se dice que no hay un control, no hay una supervisión, incluso hay algunos profesores, docentes universitarios como Castillo Freire, que recomienda pues que en el caso del proceso de la adjudicación a favor del acreedor, ¿no?, existiría una entidad administrativa que pueda al menos controlar eso, ¿no? Y bajo un trámite poder verificar qué tanto hay incumplimiento o no. Y sugería pues que sea la SUNAF la que se encargue de esta supervisión, ¿no?, y de este control. Pero yo discrepo con esa posición porque, como ustedes saben, la SUNAF tiene otra función, ¿no? La función que tiene es más que todo de dar seguridad jurídica a través de la publicidad, ¿no? Y busca pues lo que es el derecho a la oponibilidad, ¿no? La comunicación que da a los terceros, básicamente, ¿no? Entonces, no sería viable, no sería factible, ¿no? Porque recargarle un trabajo más que no le correspondería, ¿no?, en realidad. Entonces, la norma prevé la ejecución de la garantía mobiliaria. ¿Qué es lo que dice? Si es exigible la obligación garantizada, el acreedor garantizado puede proceder a la venta del bien mueble afectado en garantía mobiliaria en la forma establecida en los párrafos siguientes o en el acto constitutivo de la garantía mobiliaria. Para que el acreedor pueda, a través del representante, vender el bien que se ha otorgado en garantía, ¿no? Porque sentí, como les decía hace un rato, ellos en la constitución de la garantía mobiliaria han nombrado, han pactado que en el caso de incumplimiento, ¿no?, por parte del deudor, designan a un representante para la ejecución extrajudicial, si optan por esta ejecución extrajudicial, ¿no? Si optan por esta ejecución extrajudicial, nombran a una persona, y esta persona, este representante, será el que, en caso de incumplimiento del deudor, va a vender el bien. Lo va a vender el bien, ¿no? ¿Qué es lo que pide la norma
¿O qué es lo que establece la norma para que este representante empiece con el procedimiento de ejecución, es decir, con la venta del bien? La norma le dice que tan solo o una vez que reciba una comunicación notarial por parte del acreedor diciéndole, comunicándole que hay incumplimiento, ¿no? El acreedor cumplió, imaginémonos que la garantía mobiliaria tenía un plazo de un año. Tenía un plazo de un año y había pues plazos que han considerado ahí, ¿no? Pasó el tiempo. Entonces el acreedor va donde el notario y le dice: señor notario, por favor, quiero enviar una carta al constituyente de la, ¿no? Al constituyente mobiliario de la garantía, al deudor, si es que hay otro deudor, ¿no? Porque no siempre, como les decía en clases anteriores, la calidad de constituyente y de deudor no siempre recae en la misma persona. Yo soy la propietaria de un vehículo, pero no soy la deudora. La deudora es mi mamá. Mi mamá es la deudora y yo soy la constituyente del bien para garantizar una deuda de mi mamá. ¿Correcto? Entonces, en este caso, la deudora es mi mamá y yo soy la constituyente, ¿no? Son dos personas distintas, pero puede ser que yo soy la constituyente, pero también soy la deudora. Entonces, en algunos casos, la calidad de deudor y constituyente es en una sola persona. En algunos casos, en otros, pueden ser diferentes. Entonces, imagínense en caso de incumplimiento, y mi mamá ha incumplido, no ha pagado. Entonces, ¿qué pasa? Su acreedor, que es José, pasó el tiempo, entonces dice: uy, no ha cumplido con la obligación esta señora. Entonces, como tienen ya un representante que han nombrado, en el caso de la ejecución extrajudicial, ya tienen un representante, entonces el acreedor José va donde el notario y le dice: ¿sabe qué, señor notario? Curse una carta notarial a la deudora, a la señora Rosa, a la constituyente, a su hija, Pilar Ramírez, y al representante que ellos han nombrado para la ejecución de la garantía. El representante, una vez que reciba la carta notarial, no tiene que estar diciendo: oiga, pero de verdad, no va a ir a preguntar a Rosa Pérez o a Pilar Ramírez: oye, ¿de verdad ustedes han incumplido? ¿No le han pagado al señor José? No. Prácticamente es como un tramitador. Solamente ejecuta, un ejecutor, mejor dicho. Recibe la carta notarial del acreedor y le dice: señor, cumpla con ejecutar, cumpla con vender el bien, porque fulanita de tal, que es mi deudora, no ha cumplido con pagarme. Entonces, el representante o el apoderado, en realidad es como un apoderado, es apoderado, representante, él vende el bien, ¿no? Vende el bien. Porque así está previsto, así han acordado, así han pactado en la garantía mobiliaria, ¿no? Han dicho que van a optar por la ejecución extrajudicial. Es por eso que acá dice que si es exigible la obligación, obviamente hay un cumplimiento de obligación ahí. Si es exigible la obligación garantizada, el acreedor garantizado puede proceder a la venta del bien mueble afectado en garantía mobiliaria en la forma establecida en los párrafos siguientes o en el acto constitutivo de la garantía mobiliaria, ¿no? Entonces, ahí empieza el proceso de ejecución. Ahí es donde empieza el proceso de ejecución. Es decir, el representante o apoderado de estas partes, que ya previamente en un acto constitutivo ya lo nombraron, ¿no? Frente a un caso de incumplimiento por parte del deudor, empieza la ejecución. Tendrá que vender el bien, pues, a un tercero, ¿no? Es lo que les decían, ¿no? Que en el acto constitutivo de la garantía mobiliaria se otorga un poder específico e irrevocable a un tercero. Es una persona que se va... Ahora, puede ser una persona natural, como también puede ser una persona jurídica, ¿no? O sea, la norma no hace una restricción, pero sí lo que dice la norma es
de que no puede ser nombrado como representante el mismo acreedor. O sea, ¿cómo se va a nombrar como representante de ambas partes para la ejecución extrajudicial al acreedor? No se podría, porque eso sería un total abuso, ¿verdad? Porque siendo el acreedor, velando por sus intereses, pues se puede prestar a muchos excesos, ¿no les parece? ¿No? Pero tampoco la norma pone candados. Es decir, lo único que dice acá es que no se admite el pacto mediante el cual el propio acreedor garantizado sea el representante. Está diciendo que el acreedor no puede ser designado como representante o apoderado para la ejecución extrajudicial, ¿no? No puede ser el acreedor, pero tampoco dice que las personas o la cónyuge o los hijos o algún tipo de parentesco que tengan con el acreedor tampoco puede ser considerado. No dice, solamente dice el acreedor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que si el acreedor, obviamente que el que tiene el dinero, y imagínense la otra parte, que tal vez necesita el dinero que se le preste, y ya dice, está en un estado de necesidad, y generalmente pues acepta todas las condiciones que le pone el acreedor, ¿no? Acepta las condiciones porque está en un estado de necesidad, necesita el dinero, y dice, ay, te doy en garantía, si es posible, mis 2 carros, pero necesito el dinero. Entonces, generalmente, frente a esa situación, el acreedor, pues, pone sus condiciones, ¿no? Entonces, si la norma le dice, oye, ¿sabes qué? Como representante, ustedes no pueden elegir al mismo acreedor, no puede ser. Es decir, para que en caso de incumplimiento pueda vender el bien. No, el acreedor no. Pero tampoco dice que, ¿no? Tampoco hay una prohibición para familiares o no cercanos al acreedor. Porque puede ser que el acreedor diga, oye, pero ya está bien, yo no seré el representante, pero mi esposa o mi hijo. ¿No creen que sea lo mismo? ¿No creen que es un riesgo, ¿no?, que se nombre como representante a un familiar bastante cercano al acreedor? Se puede prestar a muchos excesos, ¿no? Pero la norma no lo dice, no hay restricciones, no hay parámetro. La ley de garantía mobiliaria no ha establecido, solamente establece la prohibición, ¿no?, de que el acreedor no sea designado pues como el representante, ¿no?, como el apoderado. O puede ser también una empresa del acreedor. Una empresa, es una persona jurídica. Imagínense que sea una IRL, pero el titular es el acreedor. Pero como acá me dice el acreedor, entonces yo lo puedo poner pues como mi representante a mi empresa, pero en el fondo soy yo. Entonces como un pequeño fraude, ¿no? Pero eso yo creo que debería corregirse, ¿no? Y hay muchos docentes que también opinan lo mismo, porque esto puede prestarse a muchos excesos, ¿no? Porque al final podrían estarse vendiendo el bien, ¿no?, sin que tal vez haya realmente un incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es el perjudicado en este caso? El deudor o el constituyente, ¿no? El deudor o el constituyente. Y es porque precisamente en esta etapa de la ejecución, como que la norma le dice ya a ustedes, hasta aquí mi participación, y ustedes ya entiéndanse luego con su representante, ya ven cómo se las arreglan, porque no hay ningún tipo de control por parte de una institución, por parte de una entidad, ¿no? No hay ningún tipo de control, ya las partes se las arreglan. Por eso es que hay el temor de que pues puede haber un exceso, un abuso por parte del acreedor, ¿no?, de venderlo el bien cuando tal vez no hay ni siquiera un incumplimiento. Imagínense que realmente no hay incumplimiento, hay un pequeño retraso, pero en fin, ya se ha subsanado, pero el acreedor quiere venderlo el bien a toda costa y pues simple y llanamente, y como la norma le dice solamente notifica al apoderado común, notifícale de que hay incumplimiento y empieza ya, y este apoderado que ya vende el bien, no dice la norma si este representante pues tiene algo de, ¿no?, la capacidad de poder en algo revisar si realmente hay o no hay incumplimiento. No, simplemente le dice ejecuta.
Entonces, esto realmente preocupa, ¿no? Preocupa porque de un sistema que prácticamente, entre comillas, se protegía al deudor, en un sistema prendario, donde los procesos judiciales, como les decía hace un rato, en el sistema prendario, ¿no?, todos se iban, en caso de incumplimiento, se iban a la vía judicial. Y ustedes ya se imaginarán cuánto tiempo dura en el proceso un proceso judicial, ¿no? El hecho de recuperar el acreedor su crédito duraba tantos años. Entonces, precisamente eso es lo que se ha querido corregir con la Ley de Garantía Mobiliaria. Eso es lo que se ha querido corregir, pero lastimosamente se ha pasado de un extremo a otro, ¿no? Ahora pues se ha desprotegido prácticamente al deudor, ¿no?, completamente, ¿no? Porque ahora se le deja en arca abierta prácticamente al acreedor para poder incluso adjudicarse el bien, ¿no? Adjudicarse el bien. Bien. Sigamos. Estamos 7 y ya. Es nula la venta realizada en precio menor a las 2/3 partes del valor del bien mueble pactado por las partes, según el inciso 7 del artículo 33 de la presente ley. El representante o el apoderado común no puede vender el bien, ¿no?, menor a las 2/3 partes del valor que tiene el bien. No puede ser menor a las 2/3 partes del valor que tiene el bien. Porque en el acto constitutivo de la garantía mobiliaria, las partes han acordado cuánto va a ser el valor del bien, ¿no? El valor del bien. Entonces, imaginémonos, ¿no?, que sea pues 120, ¿no? 120 soles, llamémoslo así, ¿no? ¿Cuánto serían las 2/3 partes? ¿No? 80. Entonces, el representante no podía vender el bien menos de 80. No podía vender el bien, porque si vendía el bien a un tercero menos de las 2/3 partes, entonces ese acto era nulo. Ese acto era nulo. Así lo dice la norma, ¿no? Y de manera taxativa y de manera expresa dice que ese acto es nulo. Si este apoderado común, ¿no?, vende el bien, imagínense que sea un carro, el vehículo, a un tercero en un precio menor a las 2/3 partes del valor que las partes ya acordaron en la garantía mobiliaria, entonces ese acto es nulo. Ese acto es nulo. Y en este caso sí, el deudor podría pues, ¿no?, pedir la nulidad. Puede pedirlo en la nulidad ante la vía judicial y tiene un plazo, ¿no? La nulidad debe ser planteada dentro de los 15 días siguientes de la venta. Si se ha vendido en ese precio, es decir, menos de las 2/3 partes, entonces el deudor o el constituyente que es afectado por esta venta puede acudir a la vía judicial para pedir la nulidad de ese acto, ¿no? Entonces la norma prevé pues como un pequeño candado, ¿no?, para que tampoco no se pueda consumar un exceso o un abuso por parte del acreedor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esto es lo que le decía de la notificación de incumplimiento, ¿no? La notificación de incumplimiento que se da cuando se da el supuesto de incumplimiento. Cuando se da el supuesto de incumplimiento por parte del deudor, entonces el acreedor tiene la vía expedita para poder notificar vía notarial a todos los intervinientes del acto, al representante, al constituyente, al deudor, de este incumplimiento, ¿no? Producido el incumplimiento del deudor, del cual dejará constancia el acreedor garantizado mediante carta notarial dirigida al deudor y al representante y en su caso al constituyente, el acreedor garantizado podrá proceder a la venta del bien mueble afectado en garantía mobiliaria.
después de transcurridos 3 días hábiles de recibida la carta notarial. Es una formalidad que la norma prevé, ¿no? Es una forma de decirle al deudor, mira que has incumplido, te constituye en mora. Mora, estás incumpliendo. Entonces, desde ese momento que se le notifica del incumplimiento al deudor, entonces transcurren 3 días y luego ya el representante podrá vender el bien. Podrá vender el bien a cualquier persona, ¿no? Entonces es una formalidad, es un requisito sine qua non que contempla la norma, que es el de la notificación, que se da tanto al deudor, ¿no?, al representante y en su caso también al constituyente. ¿Qué pasaría? Estamos en la etapa de ejecución extrajudicial, ¿correcto? Imaginémonos que acá, en el 2014, hay una garantía mobiliaria sobre el vehículo AZQ07. Ya, bueno, en fin, es un vehículo, ¿correcto? Y acá, en el 2012, hay otra, antes de esta, hay una garantía mobiliaria, otras partes, respecto al mismo bien. Aquí el constituyente es el mismo, ¿no? Pero los acreedores son diferentes. ASECO vehicular, vehículo. Acreedores distintos. Y en el 2015 hubo otra garantía mobiliaria, ACK07, un vehículo. Todos acá son acreedores distintos. Es el mismo constituyente, el mismo propietario del bien, del vehículo, pero que ha estado dando en garantía a diferentes personas, ¿correcto? Acreedores diferentes. Imagínense que en este caso, en esta garantía mobiliaria, el deudor ha incumplido. Tenían un plazo, se venció el plazo, incurrió en incumplimiento el deudor. Y el representante que han elegido porque se entiende que han tenido una constitución de garantía, ¿no?, donde han nombrado su representante, el representante vende el bien. Miren que hay otra garantía, hay otra garantía anterior a esta, pero en este caso se ha dado un incumplimiento. Tal vez acá todavía ni siquiera se vence, ¿no? Pero acá se ha incumplido el deudor. La norma dice que en estos casos donde hay garantías anteriores, hay garantías también del 2012, hay una garantía inscrita del 2012, y el representante acá vende el bien. El precio del vehículo, en este caso es un vehículo que lo ha vendido, no se lo va a dar al acreedor de esta garantía. ¿Qué dice la norma? Como hay una garantía anterior, ¿no?, debe consignar a la orden del juez especializado en lo civil el monto. Imagínense que haya una deuda de 1.000, de 2.000, y acá lo ha vendido el carro a 5.000. Entonces acá debe 2.000, se queda 2.000
y el monto restante, con eso se tendría que pagar a este acreedor, ¿no? Solo con lo que queda, y si no queda, piña. Más o menos esa es la idea. ¿Y qué pasa igual si hay una garantía posterior? Paga lo que le corresponde al acreedor, acá, ahí sí, se queda, al acreedor se le paga, y el remanente, lo que queda, se hace un depósito también ante el juzgado especializado, ¿no?, para esta garantía. ¿Por qué? Porque esta es una garantía de primer rango. Aquí ha ganado, ¿no?, preferencia esta garantía, este acreedor. Porque el que ha celebrado esta garantía de segundo rango tenía conocimiento de la existencia de esta garantía. Entonces, a sabiendas de que su deudor ya había otorgado en garantía ese bien a otra persona, él también la ha recibido en garantía. Entonces, se atiene a las consecuencias. Sabía perfectamente. Igual sabiendo que hay dos garantías, este acreedor, sabiendo que hay dos garantías, no le permite o acepta la garantía. Aquí tenemos una garantía de primer rango, la garantía de segundo rango, la garantía de tercer rango, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma dice que si el bien mueble estuviese afecto, ¿no?, como les decía, les ponía en el ejemplo, si el bien mueble estuviese afecto a gravámenes anteriores a la garantía mobiliaria que dio lugar a la venta. ¿Cuál fue la garantía que dio lugar a la venta? La del 2014, ¿correcto? El representante que va a vender el bien allá, del 2014, el representante deberá consignar a la orden del juez especializado en lo civil el importe total de la venta del bien mueble dentro de los 3 días hábiles siguientes al cobro del precio. Es decir, que ese representante de esta garantía del 2014 no puede pagar todavía al acreedor de esa garantía. ¿Me dejo entender? Todavía no puede pagar a este acreedor. Al acreedor de esta garantía de 2014 no le puede pagar. ¿Por qué? Porque hay una de primer rango. Hay un acreedor, ¿no?, de primer rango. Una garantía mobiliaria de primer rango. Entonces, en esos casos, pues se deposita, se hace una consignación ante el juez especializado civil para que previamente el acreedor del primer rango pues se haga cobro de lo que se le debe. Se haga cobro. Imagínense que el valor del vehículo sea 10.000 soles y a este acreedor de primer rango el deudor le debe 5.000. ¿No? 5.000. Entonces, este acreedor se queda con 5.000 y el otro 5.000 quedaría pues para este. Y ahora este acreedor tal vez sea más el monto que le debe, no sabemos. Puede ser mucho más y solamente pues le queda 5.000 con el que se estaría haciendo ese cobro de lo que le debe, ¿no? Entonces ahí hacen una consignación. Pasa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que también nos dice la norma? Dice que si hubiese gravámenes posteriores, como en el ejemplo que les estaba señalando, miren que hay un gravamen posterior. Aquí el representante ya vendió el bien, ¿correcto? Ya vendió el bien por incumplimiento del deudor. Es una garantía mobiliaria inscrita en el 2014, ¿correcto? Pero todavía hay otra garantía de tercer rango que se hizo en el 2015. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que si hubiese gravámenes posteriores a la garantía mobiliaria que ha dado lugar a la venta, el representante consignará a la orden del juez el saldo del precio de venta que hubiese después de haberse hecho cobro el acreedor garantizado. Es decir, acá el representante, una vez que vende el vehículo, ¿no?, hace pago al acreedor.
estoy hablando solamente si hay posteriores. Acá en la segunda parte ya es posteriores, ¿no? Ya no tomamos en cuenta esto, esos anteriores. Cuando hay gravámenes anteriores, la venta, el valor de la venta del bien, imaginémonos el vehículo, ¿no? Tiene que depositar ante el juez especializado en lo civil para que pues haga pago al anterior acreedor, ¿no? Pero en el caso de que haya un gravamen posterior, en este caso sí, el acreedor, el representante o el apoderado común que las partes han nombrado para la ejecución extrajudicial, el precio o el valor del bien vehicular, ¿no? Coge el monto que se le debe al acreedor, se le paga y ya el remanente, el monto que queda, pues se deposita para este acreedor, ¿no? Se deposita ante el juez para que se pueda hacer pago, ¿no? Al acreedor que tiene pues ese gravamen posterior, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es el hecho de que de alguna forma, cuando ya hay varias garantías de primero, segundo, tercer rango y uno de ellos se ejecuta, entonces no es que el primero, ¿no? que ejecuta y vende el bien, es el representante que ejecuta y vende el bien, pues se hace pago con el valor del vehículo. No, sino que si hay gravámenes anteriores, como en este caso que les decía, entonces en esos casos el valor del bien que se ha vendido se deposita ante el juzgado, ¿no? Pero si no hay, ¿qué pasaría si no hay? No hay garantías posteriores, es la única. Es la única garantía mobiliaria, ¿no? Y acá al acreedor se le debe 10.000 soles. Al acreedor se le debe 10.000 soles. Y el carro, imagínense, se vende en 18.000 soles. ¿No? El carro, el representante, les decía, el representante o el apoderado común que las partes eligen en el acto constitutivo, ¿no? Él, en caso de incumplimiento del deudor, una vez que el acreedor ya le comunicó del incumplimiento, empieza a vender el bien. Lo vendió el bien. Lo vendió en 18.000 soles, ¿no? Pero al acreedor se le debe solo 10.000, ¿correcto? Al acreedor le debe solamente 10.000. Entonces el representante cumple con pagar los 10.000, pero restaría ¿cuánto? ¿Cuánto restaría? 8.000 soles. ¿Qué tiene que hacer el representante con esos 8.000 soles? Entregar al deudor. Claro, tendría que entregarlo al deudor. Tendría que entregarle al deudor. Generalmente la norma dice, pues, claro, entregarle al deudor vía, pues, consignación, ¿no? Consignación judicial, ¿no? O simple y llanamente, si hay, pues, en este caso, ya el deudor está convencido o está de acuerdo, entonces, pues, puede recibirlo directamente, ¿no? No habría ningún problema ahí. Pero si hay un monto remanente, el representante tiene que entregarle al deudor. Tiene que entregarle al deudor, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Ya. ¿Y qué pasa si este representante no logra vender el bien? Pasan desde la fecha que el acreedor le ha remitido la carta al representante o al apoderado común diciéndole, oiga, señor representante o apoderado común, proceda usted con vender el bien, ¿no? Garantizado, porque el deudor ha incumplido, ¿no? Desde esa fecha, si transcurre 60 días y pues no se ha vendido el bien, tal vez han estado buscando compradores pero no han encontrado, entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le faculta la norma, en este caso, al acreedor? ¿Qué le dice?
le dice que si han transcurrido 60 días desde la remisión de la carta notarial al deudor y en su caso al constituyente y al representante y el bien mueble no hubiese sido vendido, el acreedor garantizado podrá solicitar su ejecución judicial conforme al Código Procesal Civil. ¿No? O sea que al final, de todas maneras, aterrizan en el proceso judicial, ¿no? En el proceso judicial. Llegarían a la vía judicial para que se pueda efectuar la ejecución judicial, ¿no? ¿Y qué pasaría si una vez que vende el representante o el apoderado común, vende el bien, oye, esto que me está ajustando, vende el bien y el depositario, que generalmente pues es el deudor o a veces el constituyente, no quiere hacer entrega del bien? ¿De qué forma? Y imagínense que ya lo vendió y hay un tercero y hay un nuevo propietario del bien, del vehículo. Imaginémonos que sea un vehículo. Y hay un nuevo, ya el representante ya lo vendió el bien, pero físicamente no lo tiene el nuevo propietario. ¿De qué forma podrían recuperar ese bien? ¿No? ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Tendrían que emplear vías de hecho e ir ahí con policías y quitarle? La norma no dice eso, pero sí la norma prohíbe vías de hecho, es decir, ir y pues con personas y quitarle, usar la violencia. Eso no contempla la norma. Lo que dice la ley es de que el acreedor, o en este caso no, el depositario, el acreedor garantizado es civil y penalmente responsable de la existencia, exigibilidad y cuantía de la obligación garantizada al tiempo de la venta del bien mueble gravado. El representante es civilmente responsable por el cumplimiento. Acá habla de la responsabilidad del acreedor. Más adelante vamos a ver del depositario, ¿no? del que tiene, del que posee el bien, ¿no? Acá estamos hablando de la responsabilidad civil y penal del acreedor, ¿no? Porque como les decía hace un rato, esta etapa de la ejecución en realidad no hay un control por parte del Estado, por parte de una entidad de cómo se va a llevar a cabo esta etapa de la ejecución extrajudicial. La norma prácticamente les deja a las partes todo este procedimiento de ejecución. Como decir, arréglenselas ustedes, porque yo ya hasta aquí llego, ¿no? Es por eso que se critica mucho, ¿no? Porque puede haber muchos excesos, puede haber ciertos abusos por parte del acreedor, puede estar vendiendo el bien sin que haya incumplimiento, en fin, tantas cosas que se pueden presentar. Es por eso que acá, ¿no? La norma le dice que la forma como se ha llevado a cabo el procedimiento, la ejecución extrajudicial, ¿no? Se responsabiliza al acreedor de esto. Va a ser responsable civil y penalmente, no solamente él, sino también el representante, ¿no? De alguna forma como que quiere proteger el hecho de que no se caiga en excesos, ¿no? Quiere proteger de que esta vía o esta etapa de la ejecución pues no esté premunido de algún tipo de abuso por parte del acreedor, ¿no? Por eso le dice, mira tu acreedor, mira tu representante, que si tú no te ciñes a lo que la norma prevé, ¿no? Y en esta etapa de ejecución que prácticamente ya queda en manos de ustedes, ¿no? No te conduces como debe ser, vas a acarrear vas a tener una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, ¿no? Eso es lo que más o menos le dice, como una advertencia, ¿no? Mira que si tú no te conduces o no sigues los pasos por ejemplo, el hecho de que no se puede vender el bien no menos de las 2/3 partes del valor que las partes han señalado en el acto constitutivo, ¿no? Todo eso involucra y tiene que ver con el hecho de la responsabilidad tanto del representante como también del acreedor. ¿Qué nos dice la norma? El acreedor garantizado es civil y penalmente responsable de la existencia, exigibilidad, es decir, qué tanto era exigible la obligación, qué tanto el deudor
había incumplido o no con la obligación para que tú, ¿no?, ejecutes con la venta, para que tú vendas el bien a través del representante, ¿no? Entonces, como que de alguna forma le hace responsable, ¿no? Le hace responsable. Exigible y cuantía de la obligación garantizada al tiempo de la venta de bien. Y también el representante civilmente responsable por el cumplimiento de las condiciones pactadas para la venta. En todo caso, el representante deberá actuar con diligencia y buena fe, ¿no? Se les pide la buena fe a ambos. Ahora, las partes pueden en el acto constitutivo pactar que en caso de incumplimiento del deudor van a proceder o van a nombrar un árbitro, va a ser de acuerdo a la, ¿no?, a la ley del arbitraje. La ley de garantía lo permite, dice que sí, pero conforme a la ley de la materia, ¿no? Conforme a la ley de la materia. Puede ser que ahí señalen, ¿no?, de que pueden irse a la vía del arbitraje para que puedan solucionar, en el caso de que haya incumplimiento, pues pueda resolverlo el árbitro, ¿no? Pueda haber, y no necesariamente opten por la vía judicial o la vía extrajudicial o la adjudicación, sino dejan la potestad al árbitro para que pueda resolver sus diferencias. ¿Qué sucede cuando hay venta en caso, ¿no?, en caso de garantías sucesivas? Wow, parece que se me ha caído. Las garantías sucesivas es cuando, hace un rato les decía, ¿no?, hay una prelación de garantías. Cuando hubiere garantías sucesivas sobre el mismo bien mueble, la venta a instancias del segundo o ulteriores acreedores deberá ser efectuada por el representante correspondiente a la garantía mobiliaria que ocupe el primer rango, en la forma y el valor previsto en el acto constitutivo de la referida garantía mobiliaria. El plazo para la venta será de 90 días. Si no se realiza, pasará sucesivamente y por el mismo plazo a instancias del segundo o ulteriores acreedores. Básicamente tiene que ver con los rangos, ¿no?, en las garantías. En la garantía... esto es lo que les decía, de la responsabilidad que recae, en la persona del depositario o del poseedor del bien mueble, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Dice que el poseedor del bien mueble afectado en garantía mobiliaria es responsable civil y penalmente con la calidad de depositario de la custodia y entrega inmediata del bien mueble a quien corresponda. El representante que va a vender el bien, es decir, el apoderado común, para efectos de vender el bien, de hecho que tendrá que pedir previamente de que el custodio se lo entregue ya, ¿no? Va a pedir que se le entregue físicamente el bien para que él lo pueda vender, ¿no? Porque cualquier interesado previamente quiere ver el bien, ¿correcto? En estos casos, ¿no?, la norma también le acarrea, en este caso, le acarrea una responsabilidad civil o penal al poseedor que no entregue el bien. Imagínense que el depositario o el poseedor del bien se niega, pese a las cartas notariales que le puede enviar no solamente el acreedor, sino también el representante, para que entregue el bien, porque si ya recibió el representante la carta diciéndole que hay incumplimiento del deudor, que proceda a la venta del bien, entonces el depositario tiene que entregar el bien ya al representante para que éste lo pueda vender, ¿no? Ya no hay razón alguna para que él lo siga custodiando, para que lo siga poseyendo. Entonces, pero hay situaciones y situaciones, ¿no? Puede ser casos donde el depositario, que puede ser el mismo deudor, ¿no?, o el mismo constituyente, se niegue a entregar el bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esas eventualidades? ¿No? A ver, oye, ¿mi tiempo nos gana? No, ya estamos bien. Esta es la
forma de tomar posesión, la norma contempla, pues frente a estas situaciones, frente a eventualidades donde el poseedor del bien se niega a entregar, lo que dice la norma es de que no se puede emplear las vías de hecho, no se puede ejercer la violencia para poder quitarle el bien al poseedor, ¿no? Ahora, a falta de pacto, el acreedor garantizado o el adquirente de la propiedad del bien inmueble afecto en garantía puede asumir directamente la posesión de este último, absteniéndose de las vías de hecho no justificado por las circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que también nos dice la norma? Que para la toma de posesión se requiere, bajo responsabilidad civil y penal, la certificación notarial del acto en la que se deja expresa constancia del estado y características principales del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, así como la notificación notarial al deudor y en su caso al constituyente y al depositario del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, ¿no? El acreedor garantizado o el adquirente podrán alternativamente solicitar al juez especializado en lo civil por la vía sumarísima un requerimiento judicial de incautación, ¿no? O sea, en el caso de que ya definitivamente no hay forma de poder recuperar el bien para poder venderlo, ¿no? El acreedor también, la norma contempla una facultad que le da al acreedor de poder pedir al juez, ¿no? Vía un proceso sumarísimo, la incautación. Es decir, en este caso ya pedir ayuda del juez, porque obviamente no se puede ir a pedir de facto o ejerciendo la violencia, pedirle al depositario o al custodio, ¿no? De que entregue el bien, sino a través del juez pedir que éste ordene la incautación. Una vez que el juez ordene la incautación, entonces con la ayuda de la fuerza pública, ¿no? De las fuerzas del orden, se podrá acudir al lugar donde lo tienen el bien y poder incautarlo, ¿no? Es lo que contempla la norma. Vías de hecho no, pero sí se puede solicitar al juez especializado en lo civil por la vía sumarísima un requerimiento judicial de incautación del bien mueble afecto en garantía mobiliaria. Ya con la ayuda del juez se puede recuperar el bien. ¿Por qué? Porque se entiende que el juez, ya sea el juez o también su especialista legal, ¿no? Se van a constituir al lugar con la ayuda obviamente de las fuerzas policiales para poder incautar el bien. Se levantará un acta de incautación, el día, la hora que se está incautando el bien, entonces ahí terminaría la diligencia, porque solamente para esos efectos, ¿no? La norma le contempla esta salida, ¿no? Esta vía al acreedor para que pueda recuperar el bien, porque si no, pues la ejecución no se podría concretar, no se podría materializar, no se podría vender el bien, ¿no? Si es que definitivamente no se entrega el bien, ¿no? El bien otorgado en garantía. Claro, esto es lo que les decía, ¿no? Del requerimiento judicial de incautación del bien afecto en garantía mobiliaria. En estos casos del pedido que hace el acreedor o también el nuevo adquirente, puede ser que ya lo hayan vendido, es el nuevo adquirente, el nuevo propietario, a pedido de estos, ¿no? Pide al juez que se incaute el bien, pero en este caso, el juez ya no tiene que correrle traslado de ese pedido al deudor. Ya no tiene que decirle, oye, te corro, así como sucede en cualquier otro proceso judicial, donde se le corre traslado de la demanda y el emplazado o el demandado tiene un plazo para poder contestar la demanda. No. En este caso, la misma norma le dice que el juez no correrá traslado al deudor del pedido del requerimiento de incautación, ¿no? Es un proceso, por lo mismo que es un proceso sumarísimo, ¿no? Es un proceso cortísimo, es un proceso muy breve,
solamente para esos efectos, es decir, para el pedido de la incautación, para recuperar el bien y para que el apoderado pueda venderlo a terceros, ¿no? Entonces, el juez no correrá traslado al deudor del pedido de requerimiento y además queda prohibido bajo responsabilidad de admitir recurso alguno que entorpezca la expedición o la ejecución de su mandato. Obviamente, porque la idea es que solamente se disponga la incautación, porque si se va a abrir el proceso para que el deudor o el constituyente pueda interponer recursos, olvídense, se va a convertir en un procedimiento y esa no es la idea, porque estamos en una etapa de ejecución extrajudicial, acuérdense. Es una etapa de ejecución extrajudicial, es decir, lo que se quiere evitarse es ir a la vía judicial, precisamente por la mora, por la lentitud que tienen, pues, en la tramitación de los procesos judiciales. Entonces, si se va a caer luego en lo mismo, ¿no? Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Es por esa razón que el pedido que va a efectuar el acreedor es solamente para esos efectos. Y la misma norma le dice que queda prohibido correr traslado a la otra parte. Y también admitir algún recurso, porque puede el deudor o el constituyente dilatar el proceso, puede presentar recursos, que no estoy de acuerdo, que presenta su tacha, su oposición por aquí, por allá, entonces con el único objeto de dilatar, con el único objeto de retrasar, con el único objeto de obstaculizar, ¿no? De que el bien sea vendido, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues quiere impedir, ¿no? Pero no puede el juez permitir la admisión de cualquier recurso, ni tampoco, si es posible, notificarle. Dice que no se le debe notificar, ¿no? Entonces, más o menos nos da a entender que es un proceso, pues, agilísimo, ¿no? Un proceso sumarísimo solamente para esos efectos, para poder trabar, para poder incautar el bien, solo para esos efectos. Porque cuando el juez dispone en una resolución la incautación del bien, entonces eso se tiene que ejecutar. Entonces se ejecuta pues levantando un acta en el momento que se incauta el bien, pero para efectos de que no haya pues ningún tipo de resistencia ahí al momento de la entrega del bien, entonces tiene que ser con el auxilio de la fuerza pública, que en este caso pues serían las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, solamente para esos efectos. Y luego vuelve a su cauce normal de la ejecución extrajudicial. ¿Qué sería? Que es la venta, ¿no? Que es la venta del bien. Pero si ya se vendió, ya lo vendieron el bien, pese a que no lo tenía físicamente, imagínense que puede ser un familiar, en fin, ya lo vendieron, entonces pues solamente tendría que entregársele físicamente al nuevo propietario, ¿no? Así sería. Dice acá, por ejemplo, el apercibimiento del empleo de la fuerza pública. Obviamente puede haber resistencia, ¿no? De hecho que hay resistencia. Generalmente en este tipo de medidas, pues obviamente va a haber resistencia. Bien. La incautación. Esta es la incautación. Ahí he conseguido ahí un figurín, no sé de qué, pero más o menos ese tipo de incautación, ¿no? La autoridad policial encargada de ejecutar el requerimiento judicial a que se refiere el artículo anterior deberá llevar a cabo la incautación dentro de las 48 horas de recibido dicho requerimiento, bajo responsabilidad. El bien mueble afecto, es decir, el bien mueble en materia de incautación, será inmediatamente entregado al representante encargado de la venta del bien mueble o, en su defecto, al acreedor garantizado. El acreedor garantizado deberá hacer los arreglos necesarios para el transporte y custodia del bien inmueble. Es responsable de su conservación. Acá nos dice el hecho de que ya el bien mueble tal vez ya ha sido vendido y ya se le tiene que entregar al nuevo propietario, ¿no? Bien, eso sería todo. La próxima clase, señores, vamos a ver el de la adjudicación. Recuerden que en clases anteriores hemos dicho que en el sistema prendario estaba prohibido el pacto comisorio. El pacto comisorio no era otra cosa que el acreedor se quedaba con la cosa prendada, ¿no? Eso estaba prohibido, ¿no? Pero en esta ley de garantía mobiliaria se permite
No está prohibido el pacto comisorio. Es decir, permite que las partes pacten en la constitución de la garantía mobiliaria, que el acreedor se quede con la cosa otorgada en garantía mobiliaria, ¿no? Lo permite. Si han pactado y si han señalado un valor del bien en el acto constitutivo, entonces se puede quedar con el bien, ¿no? No obstante, se tiene que nombrar el representante. El representante, ¿no? El apoderado común es el que tendría que efectuar la transferencia al acreedor. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, y también algunos precedentes, ¿no? Relacionados con el tema de garantía mobiliaria. Muchas gracias y hasta la próxima clase.